Esto es Ciudad Abierta, espacio en el que la diversidad de todos los ámbitos está presente. Vamos a abrir nuestras charlas platicando sobre la participación de las mujeres en la ciencia con la doctora Antígona Segura Peralta, científica y física mexicana, quien es investigadora titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y colaboradora del Instituto de Astrobiología de la NASA. Vayamos con ella y sus aportaciones. Adelante, Geraldina González de la Vega. Yasmín, muchísimas gracias. Pues Antígona, es un enorme placer tenerte por acá. La verdad es que a mí me parece apasionante todo el tema de la astrofísica, de la astrobiología, y me gustaría que empezáramos un poco platicando sobre qué es lo que haces, a qué te dedicas, cuál es tu investigación. Bueno, yo trabajo en algo que tiene que ver con la posibilidad de vida fuera de nuestro planeta, que es la astrobiología. Entonces, a lo que me dedico en particular yo es a simular planetas potencialmente habitables para ver cómo esa potencial habitabilidad puede cambiar a partir de procesos estelares, por ejemplo, la emisión de grandes cantidades de radiación ultravioleta por parte de la estrella, por ejemplo. Como ahorita todavía no tenemos los telescopios para observar estos exoplanetas, pues mi trabajo sirve justamente para planear esas misiones y eventualmente elegir los planetas más adecuados, digamos, o que creamos que probablemente son habitables, ¿no? Entonces, y que después, claro, podamos analizar esos resultados una vez que tengamos estas misiones en el espacio que puedan observar esos exoplanetas. Y bueno, además también me dedico a tratar de entender qué productos generados por la vida pueden contaminar la atmósfera de un planeta, como el caso del oxígeno en la Tierra, que es contaminación de bacterias. Sí. Entonces, suponemos que los seres microscópicos pueden contaminar un planeta a nivel global y que esa contaminación podemos detectarla como una señal de vida. Entonces, estas dos cosas son en las que trabajo. Wow. Oye, ¿y cómo llegaste a esto? O sea, ¿en qué momento de tu vida te planteaste que querías ser astrobióloga y cómo lo lograste? Y lo pregunto así porque hace un momento en el corte pasado, y platicábamos antes de que saliéramos al aire, que bueno, pues a las mujeres, a las niñas, muchas veces se nos dice, o sea, no de una manera directa, pero se nos hace creer por nuestro entorno que pues este tipo de profesiones, este tipo de ocupaciones, pues son más para hombres, ¿no? ¿Cómo fue tu carrera? ¿En qué momento lo decidiste? ¿Tuviste obstáculos? En fin, o sea, platícanos para que si te están escuchando niñas y adolescentes que les interesa esto, sepan cómo es. Bueno, en realidad tuve un poco de suerte en el sentido de que pues crecí en una casa llena de libros, ¿no? Entonces, cuando mi mamá supo que me gustan las estrellas y la astronomía, pues ella me empezó a llenar de libros, que en ese momento, o sea, yo tengo 47 años, entonces cuando pues yo era una niña de 10 años, conseguir un libro para niños era muy difícil. Ahora pues están en las librerías llenas de estos libros, pero era muy difícil y eran muy caros. Mi mamá se dedicó a buscarlos hasta que me encontró libros, y entonces, bueno, pues estas cosas alimentaron. Y mi papá tenía una colección de ciencia ficción, que para mí fue muy importante porque yo devoraba cuentos de ciencia ficción. Entonces, estas cosas o sea, a mí me parecía increíble cómo las cosas estaban vivas, o sea, el proceso de la vida, y por otro lado las estrellas. Y entonces llega el programa de Carl Sagan de Cosmos, en donde justamente unifica esta idea en donde dices, bueno, pues vamos a entender la vida en otros mundos. Y ahí es donde digo, yo quiero ser esto, yo quiero ser astrobióloga. Pero, bueno, exobióloga en ese momento, que era como le llamaba Carl Sagan, pero claro, nadie sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, sucede, digamos, que las violencias que yo viví como niña, ¿no? No fueron tanto de que me dijeran tú no puedes ser científica, sino que había una clara valoración de la belleza a mi alrededor que, o sea, yo decía, porque yo no quiero ser inteligente, yo quiero ser bonita, porque a las demás niñas que son bonitas las tratan bien y a mí no. A mí se me ponían retos, ¿no? para demostrar que yo sabía, y cuando decía, sí, ya sé, ya resolví este problema, ya pude, me decían, ay, no, tú no lo hiciste, ¿no? O sea, de verdad. Entonces, estas cosas que pasaban como en un ámbito familiar más amplio y con otras personas, a mí me pesaron mucho, ¿no? Porque yo decía, bueno, o sea, yo lo que quiero es ser bonita, ¿no? Entonces, todo el tiempo era mi obsesión. Entonces yo me sentía una niña muy fea, y esto, bueno, fue
digamos, agravado con 2 violaciones en la infancia. Entonces, todas esas violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? Desde el acoso, o sea, a mí me daba pánico salir al transporte público, ¿no? Porque yo tenía que ir todos los días a la escuela secundaria en transporte público y cargábamos un alfiler, ¿no? en nuestra blusa para picar a los hombres que nos molestaban en el metro. O sea, si hubieran existido los vagones exclusivos para mujeres, yo hubiera sido la más feliz, ¿no? Claro. Bueno, si los respetaran. O si hubiera autoridades que los hicieran respetar. Entonces, por favor, respeten esos lugares. Entonces, para mí como niña, digamos, había que atravesar todas estas cosas que no tenían que ver con mi deseo de ser científica, sino simplemente con el hecho de vivir libremente, ¿no? O sea, vivir y disfrutar las cosas que cualquier otro podía disfrutar. Entonces, bueno, afortunadamente, llegué hasta la licenciatura en realidad sin saber si yo quería ser bióloga o física. Escogí la física porque de ahí podía pasar a la biología o a la astronomía, porque llegué a la física sin decidirme qué quería hacer, ¿no? Fui la única mujer en la carrera. Yo estudié en San Luis Potosí porque, aunque soy chilanga, me fui aquí después del temblor del 85 y entonces pues yo era la única mujer. Sí. Y la forma en que yo sobreviví este ambiente masculinizado, ¿no? Porque son ambientes muy agresivos, pero una no se da cuenta porque entonces una se convierte o bien en uno de ellos, ¿no? O sales corriendo de ahí o te conviertes en uno de ellos. Entonces yo era uno de ellos, o yo creía que era uno de ellos. Entonces yo me comportaba así y hablaba mal de las mujeres y decía cosas horribles. Y de esa forma yo me protegí porque no vi lo que ellos decían cuando yo me salía del grupo, ¿no? Cuando yo me iba, por supuesto que yo no dejaba de ser una mujer para ellos, ¿no? Claro. En ese momento podían decirme que sí, contigo podemos hablar de cosas, pero a la hora que yo me daba la vuelta, por supuesto que también decían cosas acerca de mí, ¿no? Afortunadamente tardé mucho en enterarme. Fui la mejor de mi generación, fui la primera que se graduó en mi generación, entonces también, o sea, el hecho de que yo fuera una alumna muy destacada de alguna manera también me protegía porque no había duda que yo sabía, ¿no? Y sabía más que el resto de la generación. Entonces, pero también era un comportamiento a mi parte con esa agresividad y con que de hecho a mí aún me cuesta mucho manejar esta cosa de decir, no, o sea, si no entiendes ya, ¿no? O sea, estas cosas que aprendí como formas de... o sea, estas cosas en la física en donde la gente piensa que parte de hacer ciencia es este comportamiento tajante, agresivo, ¿no? Y que yo aprendí y que me ha costado mucho trabajo desaprender porque, pues, o sea, quienes estudian conmigo no tienen por qué vivir. Es una violencia muy sutil, ¿no? Son formas muy sutiles, pero que al final no todo el mundo las tolera y no tienen por qué. Claro. Entonces, bueno, terminé la maestría. La maestría había muchas mujeres en astronomía, en la maestría de astronomía, entonces afortunadamente pues en ese sentido. ¿En dónde la estudiaste? En la UNAM, en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Y ahí más bien mi problema fue decidir, bueno, yo quiero hacer astrobiología y en astronomía me dijeron aquí esas cosas no se hacen. Entonces tuve que mudarme para el doctorado a Ciencias de la Tierra, ¿no? Pasé durante mi etapa de la licenciatura un noviazgo con un hombre muy celoso, ¿no? Que básicamente me alejó de mis amistades, de muchas cosas, ¿no? Entonces, todas estas cosas que, digamos, viven muchas mujeres, ¿no? Vivimos muchas mujeres y que forman parte como de la historia, de los obstáculos en términos de que no es lo mismo que esto estudies cuando tienes una relación linda, ¿no? Que donde todo es parejito y etcétera, cuando tienes que estar lidiando con esta cosa de que, ¿por qué hablas con esta persona? Yo rodeada de hombres, ¿no? Y no podía hablar con hombres porque... Claro, y además el estar demostrando esto con estándares más altos, me imagino, además, ¿no? Digo, porque ahora se escucha, por ejemplo, con los temas de paridad, ¿no? Bueno, pues a ver si están a la altura las mujeres. Cuestión que a los hombres generalmente no se dice, bueno, a ver si están a la altura los legisladores. Pues digo, siempre ha habido hombres legisladores, pero cuando llegan las mujeres, entonces me imagino que en el ámbito de las ciencias es la misma historia, ¿no? Que hay estos estándares mucho más altos para ustedes. ¿Cómo ha sido eso para ti en tu trabajo? Mira, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Nucleares donde yo soy la única mujer en mi departamento. Hay 2 departamentos de física donde no hay una sola mujer. Justamente entramos 2 mujeres al área de física en ese instituto, somos 8 en total. Las demás están en el área de química y las 2 que estamos en el área de física. Nosotras 2 entramos porque específicamente dijeron vamos a contratar mujeres. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
claro que tenemos 60 hombres en el instituto, investigadores, entonces tienes 60 hombres. Entonces, en esa curva de distribución, tú como hombre te puedes dar el lujo de ser mediocre, porque a quienes van a poner como ejemplo siempre van a ser a los excelentes, que son 3, ¿no? Porque no es cierto que los 60 publican 10 artículos al año. Claro. Son 3 los que publican 10 artículos al año. Los demás publican 1 o 2, igual que nosotras. Pero el ejemplo son ellos 3. Sí. ¿No? Claro que nosotras somos 2. Sí. Y hacer estadística con 2 personas, ¿no? O sea, representar a todo un género, que Claro. es el 50% de la población humana, la representamos 2 personas en ese espacio, ¿no? Entonces, Sí. por supuesto que la presión que se nos pone sobre nosotros, porque si una de las 2 falla, fallamos las 2, van a decir el 50%, el 100% de las mujeres ven. Claro, claro, Porque claro. las contrataron. Sí. En 10 años no han vuelto a contratar a una mujer. O sea, desde que nos contrataron nosotras, no han vuelto a contratar a una Sí. mujer, ¿no? Y cuando les dices, necesitamos traer, es que no llegan, es que... Es que pues, no les interesa. Es que no les Eso es el clásico, ¿no? Y todavía más, es que se esfuercen. Carambas. O sea, Sí. yo pongo, por ejemplo, o sea, si nos imaginamos, por ejemplo, si llegara una mujer indígena a este lugar. Yo veo a mis estudiantes, por Sí. ejemplo, que viven en el Estado de México, mujeres, que tienen que 2 horas, ¿no? de viaje, que sus papás les dicen que para qué estudian esto, etcétera. Y tengo otro estudiante que vive tranquilamente en su casa, no necesita beca, vive cerquita, aquí en Coyoacán, etcétera. Sí, sí, sí. Si esos 2 estudiantes sacan 9 de calificación, Sí. por supuesto que este 9 no es lo mismo. O No, sea, eso significa no, claro, que ella eso. por mucho es mejor que él. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero entonces nos dicen que nos esforcemos. Y es, o sea, el nivel de ceguera dentro de la comunidad científica en general con respecto a estos temas de género es muy Sí. grande porque creen que la racionalidad en la cual está construida la ciencia los salva de cualquier sesgo, lo Sí. cual es mentira. ¿no? Claro. Porque estamos socializados aquí, ¿no? Absolutamente. En una sociedad patriarcal machista Sí. y no pueden librarse de esos sesgos, pero creen que sí porque tienen un doctorado, porque piensan, porque entienden ecuaciones diferenciales, porque Claro. entienden teoría de grupos, porque no. Y entonces eso hace mucho más difícil tener diálogos acerca de por qué no hay mujeres en la ciencia. Sí, sí, sí. No, pues todo un tema. Antígona, muchísimas gracias. Tenemos que irnos a un corte, pero esperamos poderte tener de vuelta por acá para continuar platicando de Claro esto. que sí, muchas Muchísimas gracias por la gracias. No le invitación. cambien.